la vida, la salud, por permitirnos conocerte, o mejor dicho, haber sido conocidos por ti. Esta noche adoramos tu nombre, lo glorificamos, porque tu nombre es santo y tú eres nuestro Padre maravilloso. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos la gloria, la honra y el honor. Te pedimos que nos guíes en esta clase, estos minutos que tenemos para poder comprender algunas cosas relacionadas con el mensaje cristocéntrico. Glorifica a tu Hijo, guíanos con tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, vamos entonces en esta noche a conversar acerca de la teología de los mensajes cristocéntricos. Yo, después de haber estudiado este libro, lo primero que me di cuenta es que más que un curso de homilética, mucho menos de hermenéutica, aunque asoma algunos aspectos importantes de la interpretación bíblica, propone el método gramático histórico literal como punto de partida para un mejor acercamiento al texto bíblico. Sin embargo, desde mi punto de vista, este libro del doctor Bryan Chapell me parece más a mí un curso o un libro, mejor dicho, de teología de la predicación cristocéntrica. Aborda muchísimos elementos conceptuales, elementos que deben ser manejados a la hora de que el predicador pueda conocer estos elementos, conociendo estos elementos, pueda manejar las nociones fundamentales del mensaje bíblico, el mensaje teocéntrico y sobre todo ese mensaje cristocéntrico, el cual el autor nos regala este volumen bastante extenso, ¿correcto? Entonces hoy vamos a hablar brevemente, no voy a tomar mucho tiempo, lo que tenemos en pantalla, la parte 3 del libro. Obviamente, este es un libro muy extenso, tiene 702 páginas y aquellos que quieren profundizar, pues lean el libro y les va a ser de mucha utilidad o mucha bendición, digamos así. Entonces, vamos a hablar acerca de la teología de los mensajes cristocéntricos. Es lo que nos plantea el autor, el profesor Bryan Chapell, ¿no? Y hay una frase o unas siglas que él va a repetir mucho en el libro, es la ECC, correcto. Ya él lo había nombrado en capítulo anterior de lo que es la ECC, pero es importante que sepamos que esa ECC significa enfoque en la condición caída. Para nuestro hermano Bryan Chapell, la condición caída es una presuposición que el hermano Chapell sostiene en cuanto a lo que debe ser la predicación. Sí, él supone que, que un predicador debe manejar esto. Si el predicador no maneja esto, pues no puede llegar al... Por cierto, estuve revisando un poco de Bryan Chapell, y Bryan Chapell tiene actualmente 71 años. Es pastor en Illinois. A ver si puedo colocar una, una foto de tu hermano Bryan Chapell. A ver, tratar de compartir pantalla de otra ventana. A ver.
¿Dónde está? No, esa no era la que yo quería compartir. Bien, vamos a compartir. A ver si puedo. Ok, lo cierto es que el hermano Bryan Chapell tiene 71 años de edad. Es pastor en Peoria, Illinois, presidente de un seminario y creo que del Grace, el Seminario Presbiteriano de la Gracia, correcto. Así que es un director de un seminario, pastor y obviamente es presbiteriano. Eso se le puede observar con mucha facilidad en cuanto a la doctrina, la teología que el pastor Chappell maneja. Entonces, hoy vamos a hablar así someramente de lo que Chappell nos quiere comunicar acerca del enfoque en la condición caída, ¿correcto? Eso es muy importante que lo podamos manejar. El enfoque de la, de la, de la condición caída, ¿correcto? ¿No? Ahora, me imagino que ustedes pudieron haber leído el manual, muy extenso, aquí lo estoy pasando para que usted lo pueda ver, ¿no? Entonces, una de las cosas que Chappell nos apunta es que un predicador cristocéntrico, correcto, tendrá que manejar necesariamente este enfoque. Ahora, ¿qué consiste este enfoque? Este enfoque consiste, según Bryan Chapell, que la Biblia es un libro que revela la condición humana, la condición caída del ser humano. Entonces, por eso la Biblia es la revelación completa de Dios, en el sentido de que la Biblia eh, manifiesta todo lo que Dios quería que el hombre conociera. Y una de las cosas que saltan a la vista es que el mensaje bíblico va a manifestar que el hombre es un hombre caído, un hombre apartado de Dios y que un hombre necesita ser redimido, un ser redimible. Entonces, la predicación para que sea fiel es una predicación que debe basarse en el enfoque de la creación caída. Ahora, ese enfoque de la creación caída, según Chappell, no solamente el que el predicador debe identificar en el texto bíblico esas verdades que se refieren a una humanidad caída, un hombre alejado de Dios, un hombre apartado de Dios. Ahora, también Chappell sostiene que ese enfoque de la creación caída sostiene que también la Biblia, el mensaje de la Biblia está dirigida a un hombre que ha sido redimido, que ha sido salvado, que ha sido rescatado. A veces yo escucho de la gente que dice, la gente, no, que yo tomé la decisión, que yo elegí al Señor, que yo. Entonces, esas declaraciones de que yo elegí al Señor son bastante temerarias, porque eh, marchan diametralmente opuestas al pensamiento de la Escritura, porque la elección no es un acto humano, es un acto divino. Y lo que pasa es que a veces le metemos las ideas nuestras, las ideas contemporáneas, el concepto de elección, la definición de este concepto, donde el público participa en una votación o toma una decisión para escoger entre una u otra opción o varias opciones, pero no es en el caso del Nuevo Testamento, de la Biblia. La Biblia habla de que el que escoge es Dios. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados para ser adoptados
suyo. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados por la sangre de Cristo. Así que no hay tal cosa que yo escogí a Dios, que yo lo elegí, que yo... Esos son, eh, digamos así, eh, para no ser ofensivos, son frases repetitivas que una generación evangélica le comunica a otra y a otra y a otra y la repetimos cual loro, pero de verdad que no es tan cierta, ¿no? Entonces, este aspecto central en la caída, dice Chappell, que es indispensable. Esto es algo que él presupone. Para Brian Chappell, él dice que yo no entenderé el mensaje bíblico, cristocéntrico, si no parto de este enfoque de la condición caída, el ser humano bajo la condición caída. Entonces, cuando nos acercamos a un texto bíblico, Chappell sostiene que debemos hacer por lo menos 3 preguntas a ese texto, con este enfoque de la condición caída. Primero, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto de nuestra condición caída? ¿Y qué dice el texto de nuestra condición una vez que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Una vez que Dios nos salvó, como dice en la carta a los Efesios, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, estos días estaba revisando la Suma Teológica, ¿sí? Por encima, alguna pincelada a Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino pensaba que el intelecto humano no había sido afectado por la caída. Correcto. Eso es la teología de Tomás de Aquino. Así que todo fue afectado menos el intelecto. Entonces el hombre, a través de su intelecto, tiene la posibilidad de buscar a Dios. Esto no son palabras literales de Tomás de Aquino, es una lectura de la Suma de Teología. Es un libro voluminoso, tampoco puede decir que lo voy a leer de hoy para mañana, pero sí lo he leído. En el pasado tuve la oportunidad de leerlo, ¿no? Entonces, el Efesios y las epístolas de Pablo hablan de que el hombre, nosotros teníamos, sí, humanismo puro derivado del racionalismo, correcto. Él quiso aplicar las características filosóficas, correcto, si no me equivoco, aristotélicas, si no me equivoco, a la fe cristiana, ¿no? Cosa que también quiso hacer Filón de Alejandría y otros más. Entonces, lamentablemente muchos de los pensadores evangélicos están influenciados sin saberlo, porque hay gente que dice, no, yo no creo en la teología, yo lo que creo es en la Biblia. Entonces, bueno, entonces dime, pues, ¿qué crees tú de este versículo bíblico? Por ejemplo, dime tú, ¿Jesucristo viene antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Entonces, bueno, yo creo que Jesucristo, diría la persona, viene antes de la gran tribulación. Entonces, usted es premilenialista dispensacional. No, que eso no lo dice la Biblia. Eso es una mala costumbre que se tiene en las iglesias porque se estigmatiza, se sataniza el estudio de la doctrina, de la teología. Entonces, estamos hablando de que ese enfoque de la creación, déjeme revisar si hay alguien que se ha conectado, se conecta tarde. Me dice, pastor, pero no me, no me dio, ok, no tenemos a nadie, entonces, hasta ahora conectado, ¿no? Entonces, tenemos que saber, como Chappell nos dice, que lo primero que tenemos que hacer es qué dice el texto. Y segundo, qué asuntos trata el texto en su contexto. Y qué tienen los oyentes en común con aquellos a quienes o acerca de quienes escribió el texto. Ya eso lo hemos hablado, ¿no? Se parece un poco al método inductivo. Tiene que ver con la observación, tiene que ver con la interpretación
y tiene que ver con la aplicación. De todas maneras, cual sea el método que usted utilice, pues estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, dice Chappell, si no hemos determinado el ECC, el enfoque de la condición caída de un texto, realmente no sabemos, dice Chappell, palabras textuales de Chappell, si no hemos determinado el enfoque de la condición caída del texto, sí, lo repito, lo que el texto revela acerca de la condición del hombre y lo que el texto dice en cuanto al hombre que ha sido salvado o transformado, ¿no? Entonces, ese enfoque es importante, dice Chappell, entonces no sabemos de qué trata, aunque sepamos muchas cosas verdaderas acerca de este texto. Y es interesante, ¿no? Que mucha gente sabe usar la Biblia y mucha gente usa la Biblia y mucha gente usa la Biblia básicamente para apoyar sus ideas. Lo decíamos al comienzo del curso. La predicación expositiva dice, tengo un texto, necesito saber cuál es el tema del texto. La predicación temática dice, tengo mi tema, necesito texto que me lo apruebe, que me lo apruebe. Entonces, por eso, por excelencia, la predicación expositiva termina siendo una predicación muy cristocéntrica y el autor lo da como sinónimo, porque no hay nada mejor que ir a la fuente. Me explico, es como cuando yo recuerdo que una vez estábamos en Arapuey, en un campamento juvenil, y no conseguimos en el pueblo agua mineral. Entonces estábamos acampados en la campaña, esas cosas, cerca del río. Y a alguien se le ocurrió, esto no me lo comentaron a mí, sacar agua del río y una señora, me enteré yo que pasó por ahí, yo, hijo, no haga eso, no saque agua del río, esa agua está sucia. Pero los muchachos de la iglesia le hicieron caso omiso y hicieron un jugo. Y recuerdo que era un jugo de papeleta, esto, famosas que habían. Y resulta que era las 12, 1 de la mañana y habían largas filas para usar el baño. Correcto. Porque el agua estaba contaminada. Por eso cuando se quiere agua mineral, no esa que venden por ahí, tienen un tanque y tienen filtros. Estamos hablando de la agua que brota de la naciente del manantial. Entonces lo mismo ocurre con la Biblia. Necesitamos regresar a la consideración del texto. Y Chappell nos propone que para que el texto se considere correctamente, debemos tener esos lentes, correcto, que se llaman el enfoque de la condición. Correcto. Entonces, si no hemos determinado eh, eh, el enfoque de la condición que hay en un texto, entonces no vamos a poder tener la verdad del texto. Entonces, nunca, dice Chappell, estoy citando a Chappell, nunca debemos predicar sobre un pasaje hasta que hayamos determinado el enfoque de la condición caída que el Espíritu Santo dio al pasaje. La verdad central del texto. ¿Sí? Y repito, las dos cosas. Lo que dice el texto del hombre sin Dios, el hombre apartado de Dios, y lo que el texto dice del hombre que ha sido eh, lavado por la sangre de Cristo, el hombre que ahora pertenece pues, al reino de Dios. Y yo comentaba en la clase presencial que muchas veces hasta nuestro enfoque eclesiástico es un enfoque sesgado. Y yo le decía a los hermanos, ¿no? Cuando yo escucho, ¿no? Dice, bueno, un hermano lo vieron haciendo algo indebido, lo sorprendieron en una falta, pecado, lo que sea. Lo primero que la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Y algunos se atreven a decir,
no, ese no es cristiano. Vieron a Fonseca tomándose una botella de whisky en una esquina, y eso que es pastor, ese no es cristiano. Entonces, cuando yo escucho esa opinión, yo digo, es que tenemos una visión extremadamente nublada de lo que la Biblia enseña. Incluso la Biblia muestra que una vez que estamos en Cristo, somos nueva criatura, las cosas habían pasado. Pero la Biblia enseña ese proceso de metamorfosis, de transformación, de metanoia, que el cristiano debe experimentar. Ese proceso que se llama en teología la santificación progresiva. Entonces, muchas veces juzgamos, y mucho más con los pastores. A veces los pastores nos equivocamos, cometemos errores, hasta pecados, y la gente dice, no, ese no es pastor. No, ese no es cristiano. Y no estamos entendiendo el enfoque de la creación caída. Somos gente que ha sido transformada, pero gente que todavía peca. Y por eso Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Esto no es una apología al pecado. No quiero defender aquí el pecado nuestro. Estoy hablando que tenemos que aprender a entender cuál es el enfoque completo. La Biblia mira a la gente desde el punto de vista posicional. Cuando yo leo la carta de los Corintios, 1 Corintios 1 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Está hablando de los corintios. Está hablando, esos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, son los corintios. Y cuando leemos la carta de los Corintios, vamos a conseguirnos una iglesia que ha estado, una iglesia con, no digo centenares, voy a exagerar, pero cantidad de problemas serios que la iglesia a los corintios experimentaba. Entonces, este enfoque de la condición caída nos va a dar a nosotros una visión general, una visión bastante amplia. Yo les recomiendo que usted pueda leer pues las bases teológicas que propone este Chaper y todo lo demás pues para que podamos pues entender esto. No sé si alguno tiene algo que decir para pasar a otra parte de la clase. Vamos a leer el comentario de nuestro hermano Emir de Jesús Cordero Gutiérrez. Correcto. Tenemos algunos saludos de parte de Naín Segovia. Saludos, Naín. Alexander Mavares, Dios lo bendiga. Igualmente, Alexander. Emil Cordero dice, hablando de Tomás de Aquino, eso es humanismo puro que devino en racionalismo. Correcto. Ahora Emil Cordero nos dice que Francis Schaeffer, en el libro Huyendo de la Razón, es tremendo libro, te lo recomiendo, desarrolla de manera magistral el origen del racionalismo a partir del humanismo filosófico autónomo. Correcto. Aquino falló en este enfoque ECC. Esto a la postre condujo a la aplicación del liberalismo teológico que niega lo sobrenatural en la vida. Correcto. Las escuelas liberales pues bebieron de ese racionalismo primitivo incipiente que luego derivó en el famoso racionalismo que nosotros conocemos desde el punto de vista de la filosofía. Y me dicen que alguien se quiere unir a la llamada. Sigo con los comentarios. Dice Alexander Mavares, dice, lo que pasa es que están acostumbrados los evangélicos que los hijos, que los llaman hijos del diablo, y cuando el que les gusta señalar peca, aprovecha el enemigo. Sí, por supuesto, porque es una visión, Alexander, sesgada, una visión incompleta. Es decir, no es un asunto de justificar el pecado de nadie. Pero yo creo que, sobre todo nosotros los pastores, deberíamos entender que tenemos gente
que ha nacido de nuevo, gente que tiene el Espíritu Santo, gente que tiene una posición en Cristo, pero es gente que es humana, tiene una naturaleza humana, ¿correcto? Y como dice Gálatas, estamos en una tensión entre dos esferas, el espíritu y la carne. Y la carne, hay un libro que tiene un enfoque un poquito diferente, es el libro El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica de Juan Driver. Juan Driver, que dice que carne y espíritu se refieren a dos principios de tensión donde la humanidad se mueve. Las obras de la carne hablan de los vicios de la humanidad y esos vicios se manifiestan con claridad. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne, que son de una lista de esos vicios, y se ven con claridad en el estilo de vida de la sociedad grecorromana de la época. Y habla también del fruto del espíritu, que tiene que ver con la vida de la comunidad, a ver, tenemos aquí a alguien que se quiere conectar, ¿no? Alfredo. Entonces tenemos el fruto del espíritu que manifiesta la vida del espíritu en una comunidad de fe donde Jesucristo es el Señor. Entonces, gracias por sus participaciones. Correcto. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo, ya nos quedan básicamente como 20 minutos. Si alguno quiere dar un aporte, decir algo, pues este es el momento para decir. Si no, pues vamos a ir avanzando. Correcto. Estamos en la clase de hoy. Vamos a regresar acá. Correcto. Hay muchos temas aquí que yo quisiera tocar, pero el tiempo me gusta más. Esto es donde dice la teología de los mensajes Cristos. Ok. Entonces, el Chappell, y disculpe que haga un brinco, esto no es un brinco de un venado, sino esto no es un brinco de un salto con garrocha, ¿no? Esto es un brinco, mire, cuántico. Es un brinco que voy a dar porque hay muchas cosas que... Ahora, en un momento Chappell, en esta lección, parte 3, nos habla de cierta estructura del mensaje. Correcto. Y el mensaje cristocéntrico, espero que usted tenga tiempo para leer el basamento teológico del hermano Chappell en todo esto, ¿no? Es muy amplio y vale la pena de verdad leerlo, pero aquí vamos a darle unas pinceladas. Yo caigo en la tentación de desarrollar todo esto, pues olvídelo. Entonces, Chappell llega un momento hablando acerca de la estructura, correcto, la estructura de, a ver si aquí se lo puedo asomar. Sí, él nos habla acerca de la estructura de la predicación del mensaje redentor, correcto. Y él dice, bueno, que los mensajes temáticos son importantes, pero no hay nada como el enfoque expositivo. Hay algunas razones acá, pero donde yo quería llegar era acerca de la estructura del mensaje, correcto. Aunque esto no es un curso de homilética, ya lo hemos dicho, no obstante, Chappell nos va a dar un esbozo, nos va a dar, grosso modo, algunos aspectos, llamados también tips, correcto. Lo primero es que Chappell dice es que toda predicación expositiva debe tener un tema unificador. Esto llama Chappell el tema unificador. Y es importante, ¿no? Que Chappell dice que a la hora de seleccionar el tema, por cierto,
No sé si alguno de ustedes revisó en Classroom. Yo les propuse 7 temas para trabajar en el ensayo que usted debe desarrollar. Ese ensayo es para el último de enero. Así que no me digan, no, que el pastor Fonseca nos va a frustrar las vacaciones navideñas. Después de enero, usted celebre Año Nuevo, Día de Reyes, todo lo demás, pues usted se siente tranquilamente a hacer su ensayo. Correcto, hay 7 temas y uno de los temas que yo les propongo es cuáles son las pautas para seleccionar un tema en una predicación expositiva. Ahora, una vez que usted escogió el texto, por no decir la perícopa, de la porción, el pasaje a predicar, entonces Chappell dice que hay que coger un único tema. ¿Cuál es ese tema? El tema central, el tema principal. Claro, Chappell siempre nos va a recordar el famoso enfoque de la condición caída. Eso él lo va a repetir hasta el cansancio, por la importancia que estriba el manejo de esto, ¿no? Entonces, ese tema, el único tema, el tema único del sermón. Por eso, yo cuando elaboro mi tema, estoy extrayendo el tema, no elaborando el tema, cuando extraigo el tema y lo voy a enunciar, yo evito la conjunción copulativa y, porque la conjunción copulativa y me presenta 2 cosas por lo menos. Entonces, basado también en esto, yo me equivoqué e hice ya hizo ya va, Luis me está diciendo acá, vamos a escuchar a Luis. Dice aquí, yo me equivoqué, hice ya mi teología de la aplicación positiva. Bueno, pero va a tener que hacer entonces, Luis, tu ensayo. Esto no es teología, pues gloria a Dios. Por aquí no dice Lender, hermano Lender, que la teología de los mensajes cristocéntricos sostiene que Jesucristo es el centro absoluto de la fe, la vida, toda la escritura, enfocando la predicación, la doctrina y la existencia en él como la clave de la salvación, la reconciliación y el cumplimiento del plan de Dios, revelando su preexistencia, humanidad, muerte, resurrección en torno para unir lo divino y lo humano. Amén. Ahora, hermano Lender, la pregunta de las 50.000 lochas es cómo plasmar eso en un mensaje. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas, que nosotros podamos hermosa ese párrafo que usted nos acaba de regalar, ¿no? Acerca de la teología de los mensajes cristocéntricos, pero el asunto es cómo vertir eso, cómo plasmar eso, cómo dibujar, cómo presentar esto a una audiencia. Es un mensaje que sea atractivo, con un tema significativo que parta del texto bíblico, que yo no voy a estar inventando lo que a mí se me ocurra, pero una vez que yo obtengo el tema, entonces yo le voy a dar dibujo, voy a agarrar mi acuarela, hablando de a mí me gustó mucho la pintura, pero soy un pésimo pintor, correcto. Yo no puedo pintar bien ni un palote. Cuando me piden que dibuje dibujo un palote. Ya, eso es lo que yo hago. Entonces, ahí sería el meollo del asunto, correcto. Entonces, volviendo a lo que Chappell nos dice, Chappell dice que tenemos que extraer un solo texto, un solo tema, correcto, el único tema que trata el sermón, y ver cómo las verdades de un pasaje abordan el enfoque de la creación caída y lo van a mostrar. El pasaje va a mostrar la condición del hombre
apartado, caído, alejado de Dios, y también los pasajes van a mostrar pues cuál es la nueva condición que tenemos en Cristo y cuál es ese proceso de transformación. Lo podemos llamar discipulado, enseñanza, formación, la estatura de Cristo, santificación, en fin, podemos llamarlo de diferentes maneras. Por aquí alguien me envió un comentario, dice, hay que mostrar siempre a Cristo, dice el hermano Lente, esa narrativa, no salirse del tema, un camino a seguir, Cristo como salvación, haré el ensayo y seleccioné el tema y lo pondré como ejemplo en el bosqueo. Perfecto, hermano. Qué bueno que ya escogiste, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, lo otro que habla Chappell es de la introducción. El mensaje debe tener un tema, un único tema, correcto. Y debe tener una introducción, correcto. Y esa introducción también, obviamente, va a llevar al tema. Es algo, una historia, una anécdota, un detalle, un dato, testimonio que lleve al tema. Y esa introducción, pues, nos va a llevar a poder exponer esas verdades que el pasaje bíblico contiene y la razón por la cual son necesarias para la situación presente. Y yo le debo confesar que en esta etapa de mi vida, lo que trabajo más, después que obtengo el tema del pasaje, las ideas centrales, mi bosquejo, todo lo demás, lo que trabajo con mucho detenimiento, le dedico bastante tiempo es a la introducción. Correcto. Generalmente la gente predica así. Bueno, hoy les quiero hablar acerca de la transformación mental del creyente. Y de una vez, de golpe. Bueno, a mí particularmente, yo prefiero primero dar una introducción. Correcto. Cuando alguien me invita a predicar, esto me lo enseñó mi profesor de la Universidad de Barcelona. Él decía que si el mensaje no, o si el protocolo no me obliga, yo estoy en la alcaldía, en la gobernación, tengo que decir, señor concejal, señores diputados, señor alcalde. No, si el protocolo no me obliga, yo debo decir sencillamente buenas noches o buenos días y decir, en una oportunidad, en el año 1830, una viuda estaba llorando desconsolada. Tal. Sí, y el profesor, que no es cristiano, tenía una razón, yo sé, una razón del tamaño del Monte Everest. Y él decía esto, la gente no viene a saber de ti, viene a saber del mensaje que tú vienes a comunicar. A veces la gente pasa tiempo diciendo que agradezco al pastor Fonseca que me invitó, a su esposa, de los líderes, que estoy aquí, que no sé qué más, que yo no soy merecedor, y ahora, Señor, y dígame cuando oran, y que ahora, Señor, quítame a mí y ponte tú. Es una oración antibíblica. Yo le diría a los hermanos que no digan eso más. Y otros dicen, pasa carbones encendido por mi boca, que ninguna palabra salga de mí. No, eso es totalmente antibíblico. La predicación no exime, ni aleja, ni reduce el elemento humano. Eso es una forma de dualismo neoplatónico, donde todo lo humano, si hay que comenzar de manera sencilla, coherente, como te decía por aquí el hermano Lender, por cierto. Por eso estoy dando algunos consejos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos la introducción, viene lo que se llama la proposición. Y yo me permito, con el respeto de los profesores que tenemos aquí, algunos conocedores,
yo creo que uno de los libros que explica mejor el tema de la proposición es el libro de Orlando Costa, el libro Comunicación por medio de la predicación. Yo pienso que, no sé si habrá otro, yo he leído varios libros de homilética, pero me quedo con la forma técnica que Orlando Costa presenta la proposición. Orlando Costa dice que la proposición es un mensaje, la síntesis, la esencia. El sermón eficaz lo hace con maestría. Perfecto, Emil, te creo. Pero, bueno, debe ser porque yo, ese libro de Orlando Costa, pues yo me encariñé mucho con ese autor, ¿no? Pero en fin, independientemente del autor, la proposición es un mensaje reducido. Una buena proposición no debe, sí, por supuesto, el elemento humano siempre estará presente, ¿no? Pero por eso decía, ¿no?, que nosotros evitemos ese tipo de oraciones, que Señor, quítame tú y ponte tú, que no salga ninguna palabra de mi boca, que venga de mí, que Señor, que pasa carbones encendido, ya. Entonces, yo lo que debo decir al Señor es que me use. Úsame, Señor. Úsame para hacer de bendición a la gente. Señor, que tú, como dijo Pablo, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Eso es lo que tenemos que la palabra de Dios sea enraizada, que la gente sea edificada con la palabra, que la gente sea transformada a través del mensaje que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, la proposición es una declaración que se puede hacer de forma formal o de forma informal, y esa proposición va a ser una declaración del mensaje. Vamos, Jesucristo debe ser el centro de la predicación expositiva. Esa es la proposición que le estoy haciendo yo a ustedes ahorita. Correcto. Un ejemplo. Pero esto lo veremos más adelante cuando veamos. Luego, el autor habla del cuerpo del sermón. Por ejemplo, en oratoria nos enseñaban muy sencillo, ¿no? El hecho de que sea la Universidad de Barcelona o el seminario de Westminster, ¿no? Eso no quiere decir que las cosas sean sencillas. Nos enseñaban que todo mensaje tiene un inicio, lo llamaban el ancho, correcto. Luego tiene un cuerpo, y ese cuerpo tiene un clímax, así hablaban, ¿no? Porque en la clase de oratoria nos enseñaban mucho, era la parte del storytelling, el contador de historia, correcto. Entonces nos enseñaban que tenía un cuerpo, que tenía momentos, episodios. En el contador de historia se llaman episodios, tipo Paramount, MTV, Netflix, Amazon Prime, cualquiera de esas empresas. Dicen temporada 1, episodio 1. Correcto. Entonces, un episodio. Correcto. Y una de las cosas que nos decían nosotros es que tenemos que ir llevando a la gente entre un episodio y un episodio. Eso es lo que llaman en homilítica la transición o las frases transitivas entre la introducción y el cuerpo de mensaje, y también las transiciones entre un punto y el otro. Yo cuando estaba viendo eso, yo estaba haciendo, como decía Jean Piaget, asimilación, acomodación. En la estructura que yo tenía, estaba acomodando y asimilando los conocimientos bien buenos, ¿no? Por cierto, ¿no? Entonces, habla del cuerpo del sermón, esto lo dice Bryan Chapell, y ese cuerpo de sermón pues debe ser pues los puntos principales. Alguien habla de que deben ser entre 2 y 5. No sé, yo siempre me quedo con los 3. Es un asunto de costumbre de mi parte. Pero a veces ni siquiera me da chance de desarrollar los 3. Correcto. En un mensaje de 45 minutos de la escuela
en la clase bíblica de la iglesia de Benaía, donde yo predico casi todos los domingos. Entonces, pero este cuerpo debe explicar el tema, correcto. Por ejemplo, si el tema es ser lleno del Espíritu, yo le hago una pregunta a ese tema: ¿cómo estoy lleno del Espíritu Santo? 1, 2 y 3. Que por supuesto, el texto debe aportarnos eso. Si el tema del texto es cómo se llena el Espíritu Santo, o se llena el Espíritu Santo, pues yo debo buscar en el texto razones, maneras, por qué, en fin. Y por cierto, de esto también nos da Orlando Costa una lista larga de palabras clave, razones, motivos, evidencia, clave, propósito, una cantidad enorme de palabras que se pueden utilizar en este sentido, ¿no? Para darle lo que llama Costa la simetría del mensaje, ¿cierto? Que los puntos tengan esa simetría. Y eso es bueno porque eso ayuda en el proceso de comunicación del oyente, el auditorio, pues. Entonces, él nos habla del cuerpo del mensaje, que va a ser la explicación del tema, y nos habla finalmente de la conclusión, ¿correcto? Y esa conclusión pues tiene que ser básicamente eh, las ideas que se desprenden del mensaje, ¿sí? ¿Qué nos está proporcionando el tema? Y ahí es donde muchos predicadores fallamos. Generalmente nos cuesta dar una conclusión. Las acciones que tenemos, los principios que el mensaje presenta, y también desde el punto de vista de lo que llaman en la pedagogía, esa debe afectar nuestro intelecto, nuestras emociones y por supuesto nuestras actitudes como seres psicosociales, que son eh, emocionales. Entonces, pues, esto es lo que nos ha dado más o menos Chappell, y nos da más o menos un resumen. Yo le dejo a usted para que lea las señales de redentora, señales de, de y termino diciendo, este, voy a leer quería leer una frase de James Adams. Creo que voy a leer esta frase. No, no es la frase. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Correcto. No lo quiero tampoco saturar.